Conversando con el Direct, hablando de educación con las y los protagonistas de la misma. Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más. Sígueme en redes sociales. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Gustavo Luna, soy especialista en educación, convivencia escolar y derechos humanos. Y el día de hoy tenemos un programazo con un invitadazo caros, como me gusta, de esos que cobran por minuto, al profe Yamaha. Un fuerte aplauso al profe Yamaha. Las 55,000 personas que están aquí escuchándonos, le dan la más cordial bienvenida. Un live que nadie esperaba, pero que ahorita todos están muy atentos. Creo que hay puntos de vista en común, creo que hay puntos de vista en diferencia, y eso lo hace aún más interesante. Profe Yamaha, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y a ver, cuéntanos, para aquellos que es más seguro que a mí no me conozcan que a ti, pero aquellos que todavía no te conozcan, ¿quién eres? Fíjate, mucha gente, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo creo que mucha gente me va a conocer de motos, porque tiene relativamente poco tiempo, tiene un par de meses apenas que me estoy dedicando a subir contenido de docencia. Originalmente mi contenido en TikTok es de motos, mucha gente me va a conocer de ahí, la llama Yamaha. Tengo otro canal, te lo explico en un minuto, que no adivinan de qué se trata. Y el profe Yamaha, que es donde hablo en general de docencia, ¿no? Mi contenido tiende más a la opinión que a lo académico como tal. Sí, de pronto subo algunos ejercicios, algunas sugerencias, recomendaciones, tanto para alumnos como para profesores, pero en general aquí es donde me desahogo, es mi diario, es donde vengo a llorar, donde les vengo a decir, oigan, nos están obligando a ir a la posada no se puede, por esto y por esto. Y un comentario que recibo mucho, por lo que me gusta mucho este contenido, es, se atreve a decir cosas que yo no podría decir en mi centro de trabajo, ¿no? Pues aquí sí se puede, porque es mi TikTok y digo lo que se me pega la gana. Entonces, pues eso, profe, muchas gracias por la invitación. Oye, profe, ¿de qué nivel eres profesor? ¿Cuántos años tienes de servicio? Y si se puede, ¿cuántos años tienes de edad? De edad nunca en la vida. La edad depende. Si me afeito tengo menos, si me dejo el cabello tengo más. Entonces, la edad es un misterio. Pero de servicio, de hecho, tengo pocos. En pública tengo 6, más otros 2 que estuve en privada. Entonces 8 en total en la docencia, relativamente pocos para lo que presumen muchos compañeros que ven mi contenido y que me dicen, sí, pues yo tengo 30, tú no eres nadie, ¿no? Pero sí, 8 años en la docencia. Tengo ahorita 17 años de servicio. 17 años de servicio, válgame Dios. De los cuales, ¿cuántos en docencia directa? 10 años estuve frente a grupo, 9 años estuve frente a grupo, 1 año como subdirector, y ya voy a cumplir 7 años en diciembre como director. Ok, están tratando de adivinar por ahí mi edad en el chat, no le van a atinar, soy bastante más viejo de lo que creen. Pero no, yo le calculo que tienes como 35. Sí, más o menos. Déjalo así. Yo creo que sí, así. Yo estoy en nivel primaria. Okay. Actualmente siempre me he movido en primarias. Okay. En privada fui profe de inglés, ahorita soy profe titular de primaria. Y me muevo normalmente en primarias altas, Fíjate, no sé si es por el estigma de que como que a los profes hombres no nos mueven a primarias bajas. Primero y segundo grado regularmente están ocupados por mujeres. Pero pues yo soy profe de quinto y sexto regularmente. Ok, el día de hoy, profe, la intención, aparte de platicar de lo que se nos ocurra, como tú dices, esto es TikTok y vamos a hablar de lo que queramos, pero va a haber una guía, y creo, y realmente me interesaba mucho trabajar este tema contigo, porque tiene que ver con lo que implica ser maestro o maestra en la actualidad. Venimos con un estereotipo, un prejuicio, una imagen, una parte de ejemplo de lo que tiene que ser docente, ser un docente, y creo que TikTok ha ayudado muchísimo, por un lado, para algunas personas como a perpetuar esa imagen, y para otras personas como para romper esa imagen. Y no solamente en esta parte como de la personalidad, sino ya directamente en las escuelas, porque la intención también de Conversando con el Direct es hablar directamente con las maestras, maestros, que tengan una visión específica sobre lo que es trabajar en las escuelas, pero aparte de que tengan esta visión, tengan esta experiencia y también tengan como esta innovación de alguna u otra manera, porque el rol docente ha cambiado, yo te puedo decir, después de pandemia para acá,
Y en los últimos años, en donde ha sido más evidente, en donde más creadores de contenido, docentes, suben videos, suben sus tipos de estrategias, que sí, que no, lo que es correcto, lo que no es correcto, la norma, las situaciones actuales de la sociedad, lo que implica esta demanda de lo que se le demanda al profesor, ¿no? Según su labor, según su responsabilidad, según su figura de servidor público. Creo que esta imagen o esta percepción de que el maestro o la maestra llega a la escuela, abre su portafolio, su mochila, saca el plumón y empieza a dar clases, creo yo que ya no existe. ¿Tú cómo ves esa parte de la figura de lo que implica ser maestro en este momento? Independientemente de la edad, ¿no? O sea, yo ahorita no implica maestros jóvenes, maestros grandes, sino la figura del docente, lo que el servicio le demanda ahorita al maestro. ¿Cómo ves tú esta situación? Es curioso que lo menciones porque eso es justamente lo que yo hago. O sea, mi rutina diaria. Llegas, sacas tu plumón y empiezas a dar clases. Sí. No, muy mal. Aquí se acaba el live. Fíjate, me gusta mucho también la reacción y la interacción con las personas en redes cuando saben que hago contenido de docencia, porque es un poco disruptivo. De entrada, mi imagen no da para un docente, digamos, ahí, claro. ¿Cómo podremos llamarlo? Regular, ¿no? Un docente normal, de saquito, de peinadito, con la barbita arreglada. Ahí vas con las pedradas, Es que justo desde ahí empezamos. Tradicional, justamente, dice Chel. Exacto, un maestro tradicional. ¿Cómo es un maestro tradicional? ¿Cómo debe de verse un maestro tradicional? Porque definitivamente yo no entro dentro de esa categoría, ¿no? Soy un profe que llevo una Harley, tengo aretes, tengo tatuajes, tengo el cabello largo, uso la barba muy larga también, pero tal cual lo que yo hago día tras día de forma religiosa es entrar al salón, dar los buenos días, los alumnos no se ponen de pie, es una práctica que a mí no me gusta, y lo segundo que digo después de buenos días es dictado número 45, por ejemplo. Saco mi tablet y empiezo a dictar, termino de dictar, escribo en el pizarrón, empiezan a corregir y a partir de ahí es silencio, hasta que la clase lo requiera, hasta que haya algún tipo de participación. Una vez terminamos dictado, empezamos con la lectura de algún libro, etcétera. Vamos, mi clase, aunque no lo parezco, es bastante tradicionalista en ciertos aspectos, pero es ahí donde viene el asunto. Mencionabas, hay unas cosas que parece que están perpetuándose constantemente y otras que se están disruptiendo, ¿no? O sea, que ya no tenemos ese mismo concepto. Yo creo que es una mezcla de ambas, una mezcla bastante saludable de ambas. El respeto al docente, por ejemplo, es algo que debe perpetuarse. La figura del docente como autoridad debe perpetuarse con el tiempo, pero la figura del maestro todopoderoso no, y es algo que estaban inherentes una con otra y debe despegarse para entender que respetar a una persona no es tenerle miedo, y tenerle respeto a tu profesor no es porque lo sepa todo. El docente no debe saberlo todo ni puede saberlo todo, y es algo que debemos de aprender a separar, y es justo el balance tan delicado, ¿no? ¿Cómo puedo respetarte si te pregunto algo y me dices no sé? Porque en primer lugar está mal que te diga no sé, porque ¿quién te enseñó que una persona que no sabe es mala inherentemente, ¿no? ¿Quién te dio? Sí, o que no te equivocas, que el profe no puede equivocarse, que lo ven mal, como tú me enseñas si hiciste mal una división, ¿no? Si se te pasó un punto decimal, pues claro, porque es un ser humano. Entonces, el perpetuar el respeto, el perpetuar la figura de autoridad que tiene un docente, poco o nada tiene que ver con los errores humanos que uno comete con el día a día, ¿no? Con que uno también tiene derecho, como lo he siempre abogado en mis videos, a llegar triste, a llegar molesto, a llegar estresado, a cansarse. O sea, así como llega, no sé, tal vez un abogado un día, tiene un mal día, lo agarras en sus 5 minutos, su profe también es perfectamente normal, porque un profe no es más o menos humano que otra persona, que un ingeniero, que un arquitecto, lo es. Y lo que es más, muchas cosas de las que ocurren dentro de mi aula son las que afectan mi estado de ánimo. Entonces de pronto yo llego súper de buenas y el mismo grupo es el que me ahueva, ¿no? O al revés, a veces llego con una actitud, híjole, hoy no estoy dando, y el grupo me saca, y entonces el grupo me eleva el ánimo y digo, qué bueno, fue un buen día, ¿no? Entonces eso es válido para todo el mundo, pero la gente nos quiere ver muchas veces como robots. Es lo que preguntabas, ¿cuál es como el rol actualmente? Yo creo que la gente ahorita no sabe. Si te soy bien honesto, o sea, si me preguntas a mí como docente, tengo un concepto muy claro de cuál debe ser el rol, a mi forma de ver de un docente hoy en día, pero
si me preguntas por el conocimiento general de la gente, por lo que yo percibo de las comunidades donde he trabajado, de la opinión en general en internet, creo que la gente no sabe qué esperar y qué debe ser un maestro actualmente, porque creo que hay una disyuntiva entre lo que había antes y lo que hay ahora. Creo que es muy drástico la forma en que las nuevas generaciones de docentes nos comportamos a las antiguas. Por eso yo trato de hacer un balance. Tampoco se trata de jugarle al soy el innovación 3000, ¿no? Ni tampoco al soy el tradicionalista 3000, sino que hay un balance ahí. Pero imagínate tú, padres de familia hoy que están en sus 30 y tantos años, tuvieron una educación súper tradicionalista. Tuvieron docentes que fueron bastante conductistas, por ejemplo, ¿no? Que era premio castigo, nada más. Que en esas dos vertientes se movían, ¿no? Todo o nada, un pensamiento bastante dicotómico. Entonces, o eras el mejor alumno o eras de la fila de los burros. Y había bastante violencia docente, tanto verbal como física. Venimos de ahí. Venimos bajo esa crianza, bajo esos preceptos. Entonces, cuando tienen hijos, estas personas quieren todo lo contrario. Es que el profesor no te puede ni siquiera levantar la voz, no te puede ni hablar, no te puede ver feo. Nos vamos al otro extremo. No saben qué esperar, no saben qué pedir porque no conocen. Yo siempre hago el símil directo con las relaciones de pareja. Siempre, todo lo que trata de docencia, trato de hacer el símil con las relaciones de pareja porque es algo que sí o sí me van a entender. Tú no puedes pedirle a alguien que busque una relación sana si nunca ha tenido una relación sana. No sabe cómo es, no sabe cómo se siente, no sabe cómo manejarla, no sabe qué esperar de una persona que tiene una relación saludable. Entonces no le puedes exigir que te explique, ¿no? Oye, ¿tú qué esperas de una pareja? Pero bien, no sabe decirte, está acostumbrada tal vez al maltrato, a los gritos, a los enojos, a los celos, ese tipo de cosas dañinas porque no conoce otra cosa. Lo mismo pasa cuando le exigimos y le pedimos a los padres de familia que esperen algo bueno de nosotros. ¿Cómo? No han tenido buenos maestros, no han tenido tal vez una figura que llegue a cambiarles esta idea de el profe es malo, el profe castiga, el profe regaña, el profe golpea. O sea, ¿de dónde queremos esos elementos? Y sus hijos, por supuesto, vienen programados por sus padres de esa manera y estamos perpetuando esa educación que tuvimos nosotros desde niños. Y nosotros como profes también. Muchos de nosotros que fuimos criados bajo esos preceptos, no tuvimos ese tipo de profesores. Hoy es complicadísimo romper esa idea, aún en nuestra práctica. Hoy muchos no se dan cuenta, así como estoy seguro que muchos padres de familia no se dan cuenta que están educando a sus hijos como los educaron a ellos. Están haciendo lo mismo que hicieron sus papás y no se dan cuenta. Es inconsciente. Está ahí grabado en su inconsciente. Ahí voy a hacer una pausa porque quiero hacer este planteamiento que regularmente sucede. Nosotros como docentes, independientemente cuál sea tu formación, ahorita no vamos a luchar si es UPN o normalista, por cierto. UPN, pero bueno. Yo también quiero UPN, también muy normalista, pero ahorita en este momento no vamos a discutir eso. Pero independientemente de su formación, si fuiste normalista, si eres licenciado, si fuiste a alguna universidad, algunos o muchos maestros enseñan más como les enseñaron a ellos que como estudiaron, ¿no? Y esa es una situación bien interesante porque entonces implica, o una de dos, que la situación de tu educación de formación docente no impactó o te traumó tanto como te enseñaron, que es lo que tú estás reproduciendo en el aula y no ves otra manera de hacer las cosas. ¿Cómo ves eso? Yo creo que no es desde el trauma directo, yo creo que es desde una frase que escucho repetir mucho a mis amigos que hoy me hacen sentir el viejazo porque ya están teniendo hijos. Y cuando yo los escucho criar a sus hijos actualmente como sé que los criaron sus papás, porque son amigos míos de la infancia, ¿no? O sea, yo estuve con ellos en la primaria y digo, oye, ¿te acuerdas cómo te hablaba tu papá? Estás hablando igualito, hermano. Y me dicen ellos, pues salí bien, pues le funcionó, pues es algo que jala, ¿no? Entonces al final del día es eso, porque sí, en la universidad te enseñan un montón de cosas y ves diferentes vertientes pedagógicas, diferentes teorías, diferentes metodologías y al final ¿con qué te quedas? Con lo que traes arraigado, con lo que traes dentro, en el tronco, en la raíz, lo que te formó. Amigo, es el trauma, es el trauma. Igual puede ser, pero mira, dentro de ese trauma tal vez está el convencimiento propio de que esto funciona. Porque de pronto hoy justamente estuve en una reunión de directores, me tocó asesorar sobre planificación en el CT de mi zona. Entonces platicaba con puros directores, la mayoría de ellos ya tienen muchos años de servicio. Aunque tú le des una solución viable, una nueva estrategia, una nueva metodología,
no la adoptan. Sí, no, porque llevan 30, 40 años de servicio haciendo lo mismo y funciona. Y cuando tú llegas al aula, todas esas teorías y cosas se te olvidan. ¿De qué te acuerdas? De que un candadito nos vamos a poner, ¡pum! ¿Por qué? Pues eso me hacían a mí en la primaria, ¿no? Claro. A ver, el que se mueva no sale a receso, o el que esté gritando no sale a receso. Y entonces empiezas a aplicar el mismo conductismo que te aplicaron a ti. Igual tiene que ver con el trauma, pero yo creo que también dentro de ese trauma hay una parte bastante consciente desde un entendimiento propio y necio de que mientras jale no le debo mover. Y a todos nos pasa. O sea, de unos ciclos escolares para acá, yo hago dictado siempre a primera hora. Antes no lo hacía. Descubrí que esa estrategia funciona y ya no la suelto. Ya me aferré ahí. Ya todos mis alumnos saben de entrada que tienen que conseguir un cuaderno de dictados y es algo hasta cierto punto dañino porque es un vicio. O sea, al final del día debería buscar otra estrategia similar, ¿no? Para irle variando de vez en cuando. Pero no, ya me casé con los dictados. Ay, disculpen, y de aquí a 30 años voy a ser el profe de los dictados, ¿no? Es algo que nos pasa, siento yo hasta cierto punto normal. Y es cualquier material, porque aquí hay algo bien importante, profe, porque estábamos hablando de lo que es un profe tradicionalista o las prácticas tradicionalistas y que tendríamos que identificar o desmenuzar qué es tradicionalismo, ¿no? O sea, ¿desde qué lo estamos hablando? ¿Por qué? Porque exactamente lo mismo pasa con aquel maestro o maestra que no suelta su proyector, ¿no? Todas las clases con el proyector, que pudiera parecer muy innovador, pero cuando ya haces un uso excesivo para todo, en lugar de usar el pizarrón, usas el proyector, bueno, ahí sería cuestionable tal vez. La bocina, ¿no? O sea, ¿en qué momento utilizas una bocina? Todos los días, en todo momento, en todo espacio. ¿Hasta qué momento una práctica que pareciera innovadora se va perpetuando como tradicionalista y deja de ser significativa? Y creo que aquí es la importancia sobre el rol docente en la actualidad, porque no implica como estigmatizar el dictado o estigmatizar el respeto o la figura que se le debe tener al docente, sino que yo creo que en esta parte, desde mi punto de vista, es cómo vas mezclando, cómo vas haciendo este equilibrio, cómo vas innovando, no desde la parte tecnológica, sino cómo vas haciendo diferente tu práctica. Algo que a mí me ha costado trabajo hacer es tratar de que la gente entienda de que algo que se hizo durante mucho tiempo no implica que esté bien hecho, ni que implica que no se pueda hacer de otra manera, que haya una nueva forma de hacer las cosas, claro, aunque funcione. O sea, bien lo dices tú hace un momento, me ha funcionado que en cuanto llega alguien y me mueve o me rompe, o sea, no sé qué hacer o no sé cómo actuar o incluso lo tomo como agresivo. Tú has mencionado en varios de tus videos, de hecho acabo de ver uno antes de entrar al live, en donde decía, profe, debería de capacitar docentes. ¿Y tú? No. Es muy complicado. Es muy complicado, muy difícil. Y esta parte como de romper paradigmas, romper formas de pensamiento, llegó un momento en el que yo ya aprendí en estos 7 años de director que no lo voy a poder hacer. No es parte de mi labor directa, ¿sí sabes? ¿Sabes cuál fue el punto del quiebre directo? Aquí esto le pasó a muchos compañeros. Ahorita nos pasa a ti y a mí, digamos, ya con los años de experiencia, darnos cuenta de que autoridades y compañeros docentes no van a cambiar. ¿Sabes cuál fue el muro de ladrillos con el que se topó mi generación de la UPN? Que durante la carrera hicimos muchos proyectos, porque pues hacíamos anteproyectos, hacíamos tesinas, hacíamos etcétera, ¿no? Y muchos de ellos tienen que ver con padres de familia. Concientizar al padre, hacer que el padre trabaje en casa, hacer que apoye a sus hijos, enviar cuadernillos a padres, o sea, todos proyectos enfocados a transformar la educación en casa. Y algo que nos decían nuestros profes más experimentados de la carrera era, eso no va a suceder. Deja ese tema en paz, porque solito te vas a frustrar. No importa la comunidad a la que llegues, no vas a cambiar jamás a los padres de familia. Puedes ser el mejor profe del mundo, pues el peor. Los padres de familia, están criados y formados ya, y no te toca a ti. Le tocó en su momento a sus padres y a sus docentes. Ahorita ya no. Y algo que también nos decía una profesora de la carrera de la pedagógica era, es más difícil reeducar que educar.
Educar desde cero es mucho más sencillo. Reeducar implica primero un proceso disruptivo, un proceso de destrucción de conceptos previos que muchas veces están súper arraigados. Tú enséñale a un niño, por ejemplo, que si se moja se enferma y va a crecer creyendo que el frío provoca enfermedades que tienen que ver con virus, cuando no es así. O te contagian o no te contagian, punto final. La temperatura cero tiene que ver. Pero está bien arraigado. No hay forma de que el piso mojado. Piso mojado, pies descalzos, saliste al frío, cambio de temperatura y por eso te enfermaste. No, es que tuve contacto con alguien que está enfermo. Es que alguien me contagió el virus. Y no hay mejor prueba de este tipo de pensamiento tan necio que la chingada pandemia. Tú imagínate, diré que una pandemia mundial, hazme el favor, una pandemia mundial donde por todos lados se decía esto. Es un virus que se transmite por saliva, por contacto, por estornudos, por eso los cubrebocas. Y ni así la gente entendió que no te enfermas por el frío, que las enfermedades virales se contagian por un virus. No hay manera de que el suelo te contagie un virus a través de los pies. Pero es algo tan... Bueno, a ver... Algunas bacterias, pero bueno, no estamos hablando de la gripa. No estamos hablando de la gripa. Pise un herpes, ¿no? Pise un antrax. Ay, bueno, a ver. Pero una gripa no es posible. No. Entonces, tú quítale ese pensamiento a alguien que lo aprendió y ni siquiera lo aprendió de una forma... Se lo dijo a su abuela. Formal, sí, claro. O sea, fue tan empírico, pero fue tan significativo. O lo que dijo TikTok. Su abuela, o su madre, o un TikTok, en un momento en donde esta persona dijo, fuerza, ya está, no hay más, y ya no lo mueves de ahí. Entonces ahora imagínate, padres de familia, que quieres cambiar la mentalidad, quieres enseñarle, por ejemplo, a un padre de familia que la reprobación no es mala. Nunca, porque lleva décadas de aprendizaje y de programación en su cerebro de que la reprobación es lo peor que te puede pasar, es el peor castigo académico, es caer lo más bajo. Tú ve y dile a un padre de familia que, no sé, el error es bueno, que está bien que sus hijos se equivoquen, tener ahí marcas en el cuaderno de aquí hay un error, hay que checarlo. Te dicen, no, si mi hijo se está equivocando, mi hijo es tonto, mi hijo no sabe, mi hijo no está aprendiendo. No, simplemente está intentando. El único que no se equivoca es el que no intenta. Pero esa mentalidad no se la vas a cambiar jamás a los padres de familia. Y es justamente lo que nos pasa ahora. Yo dejé de intentar con los padres de familia hace mucho, pero ahorita estoy batallando con eso, con docentes, con directores, con compañeros de trabajo que digo, aprende algo nuevo, por el amor de Dios. Por eso cuando me preguntan, profe, ¿no le gustaría trabajar con profesores, capacitarlos? No de ninguna manera, y por eso es que no soy director. De hecho, tú también viste ese video donde me preguntaban, ¿me gustaría ser director? Y dije, no, jamás, ni director, ni ATP, ni supervisor, ni jefe de sector. Bueno, el propósito de esta entrevista es convencerlo a que haga su examen de promoción. No, eso no va a pasar, eso no va a pasar nunca. Pero a ver, yo creo que aquí hay algo muy, muy importante. Hemos dicho y has dicho muchas cosas. Una de esas, y que es importante con esta parte de lo que estamos platicando, o el tema de lo que estamos platicando, es que las niñas, los niños ya llegan a la escuela sabiendo cosas. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. O sea, ya no, el sentido de ir a la escuela, que siempre ha sido educarse, aprender, tener conocimientos, desarrollar habilidades, competencias, creo que en este momento muchos estudiantes ya llegan a la escuela sabiendo cosas, con información que les dijo su abuela o que vieron en YouTube o algo. ¿Cuál sería el sentido de la escuela según tu punto de vista y estas habilidades o habilidades docentes en la actualidad, competencias, con esa información que, siendo sincero, en muchas ocasiones el niño o la niña llega sabiendo a la escuela más cosas sobre un tema que el propio docente? Claro. ¿No? ¿Y cómo lo aprovecho? Porque tiene que ver con esta parte de aceptar que no lo sabemos todo. Sí. En ocasiones habrá algo que el niño sepa más que yo, pero que regularmente este niño que me pregunta de más, esta niña que no me hace caso, que me cuestiona lo que estoy diciendo, son los que también catalogamos como más disruptivos. Claro. Como más de mala conducta. El ego docente, ¿no? Que no le gusta, imagínate, si no me gusta que un compañero preparado sepa más que yo, imagínate que sepa más que yo un niño de 8 años, y híjole, me quiebra el ego, ¿no? O sea, algo que tuve que aprender en la universidad a la mala, es a debatir, y a que siempre alguien va a saber más que yo.
siempre, en cualquier lugar, y que muchos niños justamente traen mucha más información porque estamos viviendo la época de la información, a veces se nos olvida, pero cada ser humano en este planeta casi trae un teléfono inteligente en la bolsa, y eso es lo equivalente a traer cargando la biblioteca de Alejandría. O sea, pueden consultar lo que les dé la gana en el momento que les dé la gana, no te necesitan para eso. Entonces, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el punto? ¿A qué voy a la escuela? Yo lo resumo en una palabra, a ver si me puedo dar a entender. Lo que le llaman tablas. Es decir, tú llegas a una escuela, sabes de docencia, sabes de didáctica, sabes de evaluación, sabes de planeación, sabes de, en general, ¿no? De docencia. Lo que te faltan son tablas. ¿A qué hora abre la escuela? ¿Qué hace cuando abre? ¿Cómo funciona la guardia? ¿Dónde se pone la cooperativa? ¿Cómo se gestionan los grupos? ¿Cómo se gestionan los festivales? Todo eso son tablas, es decir, conocimiento que te falta y que no hay forma de que obtengas salvo que estés desarrollándote en cierto lugar. Un ingeniero no obtiene información matemática porque esa información la trae o la practica. Obtiene tablas de cómo se hacen las cosas, de cómo se calcula un ángulo, de cómo se calcula la presión de una tubería, etcétera, ¿no? Dependiendo del tipo de ingeniería. Y esas tablas se desarrollan justamente con la práctica. Es eso. Las tablas que nosotros les damos, espero explicar bien el concepto de tablas porque es como yo lo explico a los padres de familia, son tablas que los niños usan en la vida real. Digo, si yo me voy al ejemplo de doctores, de dentistas, de ingenieros, arquitectos, pues estamos hablando de tablas muy específicas, ¿no? Pero en primaria, secundaria y prepa son tablas generales. Es decir, tablas es cuando te pones a trabajar en una tiendita y el kilo de queso cuesta, no sé, 160 varos y te piden 40 pesos. ¿Cuánto das? Es una regla de 3. Y esa regla de 3 la aprendiste en la escuela. Igual la pudiste buscar en YouTube, pero la escuela te dio tablas para saber que tenías que hacer una regla de 3. Eso es a lo que vas. A tener un poquito más de cultura, un poquito más de mundo, a organizar toda esa maraña de información que está ahí, porque la información está, y en el momento que tú quieras la vas a consultar, pero saber hacer un mapa conceptual, saber hacer un resumen, una síntesis, una paráfrasis, saber qué hacer con tanta información y cuándo utilizarla, es a lo que yo le llamo tablas. O, como mucha gente le llama, inteligencia práctica. No basta con saber un chingo, sino hay que saber dónde utilizarlo. Si no, eres una enciclopedia andante que no sabe resolver problemas. Con una persona tiene amasado el conocimiento de media humanidad a lo largo de la historia, pero no te resuelve un problema, el que sea, no necesariamente matemático. Cualquier cosa que se le presente en la vida se traba, se atora. Siempre uso el ejemplo de Malcolm, porque Malcolm es como una religión aquí en México, todo el mundo lo conoce, todo el mundo ha visto la serie, y Malcolm es un güey supremamente inteligente, pero que se mete en cada situación que no sabe resolver, porque no basta la inteligencia bruta. No basta el amasijo de conocimiento, hace falta saber bajo qué contexto se puede utilizar tal o cual situación. Y eso es, a mi forma de ver, lo que te debería de enseñar la escuela. Ahora, esto lo tienen que entender 3 personas, el docente, el padre de familia y el alumno. Mientras uno de estos 3 entienda mal el concepto, ya se echó a perder todo el asunto, porque imagínate que el profesor tiene el mismo concepto de educación de los 80s, y entonces yo lo sé todo, yo sé más, tú te callas, escribes, escuchas y con eso aprendes. Pues ya tiramos a la basura el concepto, ¿no? Nos volvemos enciclopedias andantes. La única función del docente entonces es escupir información. Y ya. Voy a hacer una pequeña pausa, porque en esta parte que tú dices, bueno, el concepto de la educación de los 80s, ¿hasta qué punto podríamos hablar de una educación tradicionalista? Porque si nos vamos a la historia, y es aquí lo que a mí me gusta a veces reflexionar con los profes, porque no nos estamos dando cuenta que los arquetipos que estamos reproduciendo no son de hace 30 años, son de hace más de 100 años. Sí. O sea, a partir de, estamos hablando de primer secretario de Educación Pública, 1924, empezó con esta idea del desarrollo integral en los estudiantes, de desarrollar habilidades artísticas, literarias, deportivas. O sea, estamos hablando de que de al menos 100 años para acá se ha querido traer una educación distinta a las escuelas, que no se ha podido. Que esta parte de decir, yo sé, yo estoy bien, tú estás mal, te lo tienes que memorizar, estoy aquí para cuidarte o para que no te pase nada, o sea, son conductas de docentes o de un nivel educativo de hace 150 años.
O sea, no es de 30 años para acá. Y en estas competencias o habilidades docentes, también me sorprendía mucho un video tuyo en donde explicas diferencia entre lista de cotejo, rúbrica y escala estimativa, y es, pasa el material. Oye, pásanoslo. Oye, ¿cómo lo conseguimos? Yes. Oye, espérame. Hijos de su, qué horror. ¿Estás de acuerdo? En ese sentido, o sea, y creo, y la próxima semana voy a tener aquí como invitado al profe Cool, un profe de Facebook que se dedica a hacer material para docentes. Sí. Y que me interesa también mucho esta conversación, ¿no? La parte de hasta qué cierta, hasta dónde el recurso que se hace para docentes es para apoyar la práctica o para dar lo mismo que le damos una mandala al niño y que coloree, ¿no? O sea, ¿en qué momento este material que se hace para apoyo del docente implica un reto que él pueda ajustar, que le pueda ser útil como herramienta, y en qué momento se dedica a reproducirlo en esta misma práctica de hacer algo, y en qué momento el docente deja de ejercer su didáctica y empieza a convertirse en un entretenedor, ¿no? Y se vuelve un esclavo de las copias. Tal cual, yo se los digo a los profesores. Justo me surgen varias cuestiones aquí. Ahorita leí algo del profe Charlie que dice, muchas veces quiero contestar como el profe Yamaha en estos casos. ¿Qué se los impide? Pregunta seria. ¿Qué se los impide? Subir un video a su TikTok y decir, hoy me pasó esto, sin decir nombres, por supuesto, sin ventanear a nadie, pero me han pasado este tipo de situaciones, y al chile, huevos, al chile no se vale. Si esto está el pitos, es que no es justo. Es que de verdad, yo lo dije, justo ese video del material, porque me ha tocado dar capacitaciones de planeación, de evaluación formativa y de ofimática a algunos profesores en diferentes escuelas. Y justo me purga, me hace enojar. Ya, porque voy a tener que editar mucho este video. Aquí ya no hubo monetización, profe. Aquí ya la monetización se fue, zarpó, se fue sabático. Pero en YouTube sí. Bueno, pero a lo que voy, ¿conocen la metáfora del corcho? ¿La han escuchado? Se las cuento. No, a ver. Es un supervisor, un inspector, una autoridad educativa llega de pronto un día al aula de una maestra. Se da cuenta que la maestra está detrás de un escritorio, ahí hecha bolita, como pues haciendo nada, y está hecho un desastre el salón, es un caos. Los alumnos corriendo, gritando por todos lados, nadie está poniendo atención, nadie está haciendo ningún tipo de actividad. El supervisor dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí, maestra? La maestra, como hay muchos, es que no tengo materiales, no me mandaron los libros, no tengo proyector, no tengo bocina, no hay recursos didácticos, no tengo qué ponerle a los niños, no tengo cómo trabajar, profe. Pues yo la neta es que vengo aquí a hacer presencia y a cuidar niños porque los papás no me apoyan, los niños no quieren, vamos, negativas de sobra. El supervisor se encuentra un corcho en el escritorio, todo tirado, y les dice, a ver muchachos, su atención aquí un momento. ¿Quién sabe qué es esto? Es un corcho, responde uno de los alumnos. Ok, ¿quién me dice de dónde viene este corcho? Uno responde, de una botella. Y todos, no, o sea, ¿de qué material, no? Del alcornoque. ¿Quién sabe qué es el alcornoque? Es un árbol, profe. Ok, ¿bajo qué condiciones se dan este tipo de árboles? Selva húmeda, selva cálida. Empieza a sacar una cantidad de temas. Es que en tal lugar, ok, ¿con qué otra cosa se puede hacer con los árboles? Madera. ¿Madera como para qué? Para barcos. Ok, ¿dónde puede haber barcos? ¿Cuál es el puerto más cercano aquí de donde estamos? Hacia el este y hacia el oeste. ¿Cuál es el este? ¿Izquierda o derecha? Entonces empieza a sacar temario. Ese puerto, ¿hacia dónde puede llegar? Si jala para la derecha, ¿a qué continente llega? Si jala para la izquierda, ¿a qué continente llega? Entonces ve geografía, ve ecosistemas, ve cadena de producción, ve cantidad de cosas. Cuando termina de explicar el supervisor, le deja el corcho a la maestra y le dice, ¿ve? Sí tenía material para trabajar. Gracias, profe. Increíble su clase. Se va. El supervisor llega días, semanas, meses después y se encuentra el grupo hecho un caos otra vez. ¿Qué pasa, profesora? Otra vez lo mismo. Está usted ahí agazapada detrás de su escritorio. Los niños haciendo un desastre. No hay clase. ¿Qué está pasando? Y dice, profe, perdí el corcho. ¿No tiene otro? Y entonces se vuelve eso, ¿no? Ese es el problema.
que cuando yo voy y les digo, miren, fíjense que la planeación debe de contemplar estos aspectos, que si los campos formativos, que si los ejes articuladores, que si las adecuaciones, que si tal, termino y me dicen, pero páseme su formato, pero páseme su planeación, yo le borro todo y le pongo lo nuevo. Hija, es que no. Entonces mi planeación es el corcho. Y digo, es que no es el maldito corcho, es que te enseñé a usarlo. Te enseñé un punto importante y no captaste, la idea te pasó por aquí arriba. Y eso le pasa a muchos profesores, que irónicamente es la gente que menos le gusta aprender, menos le gusta desarrollar el cerebro, y de eso vivimos. Algo que yo le digo mucho a los padres de familia cuando me ha tocado primer grado, que nada más un par de veces, es: intenten aprender un nuevo idioma al mismo tiempo que sus hijos. Porque sus hijos me los mandan a que yo les enseñe el abecedario, los números, los colores, a escribir su nombre, etc. Bueno, aprende inglés, aprende alemán, aprende chino, al mismo tiempo que tu hijo está aprendiendo español, para que tengas un poquito de empatía y veas lo que está sufriendo en este momento. Claro. Imagínate lo que es que te expliquen los números un día una persona que los conoce desde hace 30 años, que por supuesto para él es muy obvio que del 1 sigue el 2, del 2 sigue el 3, pero para el niño no. Y que al otro día se los vuelvas a preguntar, y si te los dice mal, le pones una friega o le gritas y dices, es que ¿cómo no lo sabes? Si es muy obvio, del 3 sigue el 4. Ah, pues sí, güey, tú ya has 30 años contando del 1 al 500, ¿no? O sea, este compa no. A ver, yo te explico los números ahorita en mayo y estoy seguro que en 15 minutos no te sabes del 1 al 10. Entonces es algo que nos falta mucho: empatía, nos falta mucho la capacidad de retención, la intención de aprender cosas nuevas, el innovar, que innovar ni siquiera es algo tan complicado. O sea, yo puedo comer sopa con un tenedor y estoy innovando. Estoy haciendo cosas diferentes, nada más. Que sea una innovación útil ya es otra historia, pero puedo simplemente hacer algo distinto, a ver si jala. ¿Qué pasa? Que no queremos. ¿Qué pasa? Que llega alguien y le trata de dar nuevas pautas a los profesores, se niegan, se aferran, y eso es lo complicado y es lo que enoja. No hay de otra, me encabrono. Pero aparte, a ver, creo que mira, ya llegamos a 340 personas. Esto va súper bien. Yo creo que en esta situación también, y que es como en estos tres protagonistas, que me queda claro que es el estudiante, el papá y el alumno. Y como lo menciona, si alguno no lo tiene claro, independientemente de quién sea, o sea, el mismo niño debe de saber que a él le toca hacer algo. A él le toca hacer algo. Al maestro le toca hacer algo y al papá le toca hacer algo. Y regularmente estamos viendo que no hace el papá, que no hace el maestro o que no hace el niño. Pero difícilmente asumimos esa responsabilidad como tal. Creo que esta parte como del discurso de que no podemos avanzar porque no hay apoyo de los papás, yo creo, y de lo que he observado, es que muchas veces tampoco sabemos qué apoyo necesitamos de los papás. Porque en diversas ocasiones lo que queremos es que el papá replique lo que yo hice en el aula, o que la tarea, ya esta parte, también hablabas de esta parte de las tareas, ¿no? O sea, lo que yo no alcancé a hacer, yo me gustaría que el papá lo terminara. Y tenemos ahí ideas confusas de tareas, tenemos ideas confusas de cuál es el apoyo de la familia que deberíamos de tener, porque también implica a nuestras necesidades o lo que esperamos, o estas expectativas que tenemos como maestros. Pero la casa, si bien es cierto, en pandemia nos enseñó que se hizo como un espejo la casa de la escuela, no es así. No, claro. O sea, el papel del docente no se puede replicar o no se podría reproducir en el mismo sentido de lo que tiene que hacer el papá o la mamá. O sea, el apoyo tiene que ser diferente forzosamente. Sí. Cuando decían en pandemia que decía, ¿verdad? Pues ya ve que ser maestro no es fácil. Los papás ya se dieron cuenta que ser maestro no es fácil. Pues claro, güey, esa gente no es profesional. No estudió eso. Claro que no es fácil para ellos. O sea, si el maestro estudió enfermería o estudió ser arquitecto, es comerciante, y a mí me ponen a hacer esa función y no sé, ¿verdad que no es fácil? No estudié esto. O sea, es como si yo de pronto voy al bote, me demandan y me defiendo yo solo. Yo no soy abogado. Claro que va a ser difícil. Y entonces que llegue un abogado a decirme, ¿verdad que no es fácil las leyes? Pues no, porque no estudié eso. O sea, si se hubiera estudiado eso, sí, es absurdo. Justo que después de la pandemia muchos profes salieran con la puntada de, ¿ya vieron, papás? No está bien fácil enseñar, ¿verdad? Está bien difícil.
Claro, le estás hablando a gente que con pedos tiene la primaria terminada. Claro que es difícil. Claro que es complicado hacer tu trabajo. Y es un error bastante común, profe, que muchos... A mí me ha pasado. Les mando... Yo sí usaba justo esa frase, me cayó el pedradón ahorita, porque es... Yo he dicho en más de una ocasión en mis grupos con los padres de familia, todo lo que no se acabe en el salón se termina de tarea. Sí, güey, sin tu guía, sin tú guiar el proceso, sin tú explicar, sin tú dejar ejercicios, sin tú dar ejemplos, sin tú dar retroalimentación, no se puede. Y entonces cuando el padre de familia falla, ahora sí, se enoja el profe, porque ¿cómo puede ser que el padre de familia no hizo mi trabajo en casa? A ver, güey, es que tú también estás pidiendo peras al olmo, es que tú también estás haciendo cosas que, justo lo que dices, el apoyo en casa tiene que estar, pero tiene que estar muy bien planificado por el docente. El docente tiene que pedir cosas factibles para el padre de familia, cosas que no le hagan la vida de cuadritos y que los padres tengan la capacidad de hacer. Ejemplo, en algún momento siempre tenemos niños que tienen dificultades, de escritura. Y llegó una mamá a decirme, profe, es que mi hijo nunca le va a entregar un dictado porque se le complica mucho escribir. De hecho, me confunde la D con la B. Ah, ok, es algo que debió trabajarse en primero y segundo, pero no se preocupe. Yo le mando un dictado, un cuadernillo de dictados específico para la D y la B, para que usted los haga en casa. Y yo le di todas las estrategias, se las puse por escrito. Paso 1, usted dicta. Paso 2, debe vocalizar muy bien la D con la lengua entre los dientes y la B con los labios pegados, etcétera, ¿no? Justo pasa lo que dice en los comentarios. La señora era disléxica. Entonces la señora no me podía ayudar. O sea, están muy padres mis estrategias, pero nunca se me ocurrió. Deja tú. No se me ocurrió preguntar si la señora sabía leer y escribir de entrada, porque yo trabajo en una comunidad y es bastante común. Entonces, ya están pidiendo el PDF de la veda de hijos de su, qué horror. Pero justo me pasó eso y la señora con mucha vergüenza, cuando después de 2-3 semanas la vuelvo a citar para ver resultados. ¿Cómo le fue con los dictados, señora? Y dice, profe, creo que ocupo los dictados yo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque los confundo yo y luego mi hijo me corrige. Ah, bueno, su hijo ya avanzó. Ya estoy identificando, claro. Pero ¿qué pasa con usted? Y ahí me di cuenta de mi error. Es que le dejé un trabajo para el cual usted no está lista para realizar, ¿no? Es real, los profes tenemos que tener mucho cuidado con lo que pedimos en casa, porque si pedimos algo poco realizable para un padre de familia, no lo va a hacer y luego nos vamos a enojar, o no lo quiere hacer, lo cual también nos tenemos que dar cuenta. Cuando un padre de familia te dice, por ejemplo, que se va a dedicar a firmar todos los cuadernos por las tardes, pero trabaja hasta la noche, llega hasta las 11 a su casa, por supuesto que no lo va a hacer. Si tú ya conoces su contexto laboral, si sabes que sale temprano a trabajar y llega hasta las horas de la noche a cenar, a dormirse, a bañarse y se acabó, no le puedes pedir que dedique 2 horas a estar revisando todos los cuadernos. Es inverosímil, no tiene sentido. Y de ahí la importancia, fíjate, o sea, todo este nuevo enfoque de la nueva escuela mexicana ha tenido sus pros, sus contras, sus favor y sus desfavores. Pero, por ejemplo, yo lo explicaba con mi colegiado, la importancia del programa analítico y saber el contexto, saber esta historia de cuál es nuestro público, del cual nos vamos a apoyar para, pues, desarrollar el aprendizaje de nuestros estudiantes. El saber la dinámica de las familias, el saber el nivel socioeconómico, educativo, el alcance de con quienes estamos trabajando, va a depender mucho del éxito que como maestros o maestras vamos a tener. Yo siempre les he dicho a los profes, o sea, no hay condiciones idóneas que digas, mi práctica va a ser perfecta. Siempre va a haber una limitante, que puede ser el contexto, que puede ser la escuela, que puede ser los materiales, los recursos. El punto es que puede ser tú, y el punto es verlo, o sea, hacer tu diagnóstico de decir con qué sí cuento y con qué definitivamente no cuento. O sea, creo que eso nos da a nosotros como parámetros de saber hasta dónde podemos alcanzar y hasta dónde puede avanzar el propio niño sobre su misma realidad. O sea, eso también tiene que ser algo muy honesto que como docentes nos tenemos que decir, porque regularmente queremos jalar todos al mismo tiempo, pero no todos tienen las mismas herramientas, no todos tienen el mismo apoyo en casa, no todos tienen esta misma hasta capacidad, ¿no? Esta misma competencia para desarrollar una u otra cosa. Y el punto del docente es conocer eso, saberlo y decir,
cuento con esto definitivamente no cuento, y hasta dónde puedo llegar con esto que sí tengo. No, porque el quejarnos, el estarnos diciendo, el decir, ay, no me valoran, no me ayudan, no avanzas, no vas a avanzar absolutamente a hacer nada. Y creo que eso tiene que ver con ese ego que mencionabas hace rato, de decir que muchas cosas no van a depender de ti. Y es aceptarlo, es visibilizarlo, y es hasta cierto punto también exponerlo. Decir, yo siempre le digo a los profes o a los papás, les digo, a ver, mire, nosotros como escuela podemos avanzar aquí si usted lo trajera todos los días, si trajera los materiales, si viniera de manera puntual, podríamos avanzar. Pero hay cosas que usted no hace, por lo tanto su hijo no va a poder desarrollar ciertas cosas que los demás sí, o que los demás no, pero hay condiciones que usted mismo le está limitando. Pero bueno, como escuela voy a hacer lo que me toca. Y a veces es muy complicado como manejar ese discurso, porque también a veces como escuela nos exigimos mucho. Nos exigimos como que tenemos que resolver, o nos exige desde la parte del sistema que todos los problemas sociales los tiene que resolver la escuela. Y son estos diálogos que deberíamos de tener en las juntas de consejo técnico, ¿no? Más que la parte del convivio, del intercambio, de esto, del otro. Son esos diálogos profesionales que entre profesionales de la educación deberíamos de tener en los consejos técnicos, ¿no? Pero sabes que diré que no a todo mundo le da para tener este tipo de diálogo. Es feo, porque eso me pone en una posición, cada que digo esto me pone a mí en una posición de total arrogancia, ¿no? Como de, no todo mundo le da para tener estas conversaciones tan elevadas. No, es que es tu trabajo hablar de esto. O sea, real, porque algo que dijiste ahorita, y aunque no me guste, tienen razón. Son dos cosas, dos conceptos que a mí me purgan justo por nuestro contexto y nuestra realidad, pero son verdad. Una, el profe es un ejemplo. No me gusta a mí ser el ejemplo. El ejemplo debería ser tu papá, no yo. Pero es real, me guste o no, sí soy un ejemplo para mis estudiantes. No me encanta la idea, pero muchos niños pasan más tiempo conmigo que con sus papás. Muchos niños conviven más conmigo que con sus papás. Me ven a mí más como ejemplo que a ellos. Ese no es problema mío, no es por algo que haga yo, no es porque yo sea muy especial, es por una carencia. Si ellos tuvieran un papá presente, a mí ni me pelan. Pero bueno, es algo real, ¿no? No debería, pero es algo real. Lo otro que sí debería es lo que acabas de mencionar. La escuela no es que deba solucionar todos los problemas de una comunidad, pero sí tendría la capacidad de, porque es el centro intelectual de cualquier comunidad. Es donde se reúne una cantidad de profesionales, donde, si tú lo piensas, en muchas comunidades, la gente más estudiada están concentrados en las escuelas. Los 11, 12, 15 docentes que están ahí son la gente más estudiada en la historia de ese pueblo. No más. Es la única persona con maestría en la historia de ese pueblo, ¿no? La única persona con doctorado. Es la única persona que ha salido del país. Entonces, es la gente que sí podría tener esa capacidad de llevar a la comunidad a otro nivel, de ayudar a esta gente. El problema es que no se puede ayudar a quien no se quiere dejar ayudar. Y claro, es ahí donde viene muchas de nuestras problemáticas, ¿no? Que aunque uno quiera, cuando uno de los tres no jala, pues la ecuación se rompe. O sea, si yo le estoy echando ganas, padre de familia le está echando ganas, pero el alumno de plano no quiere, entonces ya no damos. Pero cierto es, tiene mucho que ver con el contexto, y algo que de plano poco se barajea, porque esto es real, poco o casi nunca se barajea, es, ¿y si el problema soy yo? ¿Y si yo le estoy regando? ¿Y si yo estoy haciendo las cosas mal? Porque eso es impensable para muchos, ¿eh? De entrada, en un consejo técnico, seguramente te pasa con tus profesores, cuando alguien entrega de tercero a cuarto, raro es que te diga, yo te entrego este grupo, profe, pero ¿sabes qué? No saben fracciones. No las vi, no pude, no le agarraron. No, impensable. No, mi grupo yo te la entrego al 100, saben todo. Y cuando tú lo recibes te das cuenta que no. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene realmente de vergonzoso decir, ¿sabes qué? Ahí te va este grupo
le eché ganas con esto, de verdad que lo intenté, pero tienen esta y esta carencia, esta y esta área de oportunidad, estos puntos de mejora, tienen estas fortalezas, porque algo tuve que hacer bien, pero mira, le falla esto y esto y esto. Eso no me hace peor docente, dado que esos resultados vienen a partir de padres de familia pocos participativos, por ejemplo, vienen a partir de problemas de conducta, vienen a partir de un rezago espantoso de primer y segundo año, por ejemplo, ¿no? Entonces todo eso contextualiza los resultados, pero nos gusta reducirlo a buenos resultados igual buen profe, mal resultado, mal profe. Y no, es un montón de factores alrededor. Tiene que ver incluso si algún niño se te enfermó, tiene que ver incluso, a mí me ha pasado ver grupos de primer año y sería una tesis interesante, fíjate, en donde hubo epidemia de varicela y donde no, porque los grupos de primer y segundo año que tuvieron epidemia de varicela en algún momento se atrasan por la cuarentena, y los grupos que no tuvieron de corrido todas sus clases. Sería interesante también una tesis de los grupos post pandemia, que vivieron la pandemia en preescolar y que no aprendieron ese primer momento de socialización, y todo eso no se cuenta. Cuando llegan a secundaria y de pronto dices, es que no saben trabajar en equipo, bueno, es que eso se aprendía en preescolar y se reforzaba en primaria, claro. Pero tuvieron ese hueco académico porque los agarró la pandemia y no hubo una estrategia para subsanar. Simplemente regresamos a las aulas, seguimos trabajando como que aquí no pasó nada y entonces seguimos adelante, ¿no? Parchamos con concreto y seguimos nuestras vidas, y así no puede ser. Entonces nos falta mucha de esa ya no digamos humildad, profe, yo diría incluso realismo, ¿no? Ver las cosas realmente como son. Eso tiene que ver con esa realidad, porque aparte se nos olvida que muchas competencias tienen que ser enseñadas. O sea, dicen, ahorita mencionas, no saben trabajar en equipo. Ajá, ¿qué estrategias haces tú para que tus estudiantes sepan trabajar en equipo? O sea, no es algo que por la edad, por sí mismo, ya adquiriste. Es que no saben respetar. Ok, ¿qué actividades, qué estrategias estás llevando tú para fomentar el respeto, la convivencia? Cambiar la parte cultural, y esa es una premisa que he estado trabajando, en la parte de convivencia, la parte de las prácticas no violentas, de las partes de la práctica que tiene que ver con convivencia sana, pacífica, es una situación cultural. A veces se nos olvida nuestro papel, como decían en algún video, en alguna persona, es que nosotros no educamos, nosotros enseñamos o instruimos. Yo coincido contigo en que en esta escuela, la escuela como tal, que es una comunidad de aprendizaje, es un centro comunitario, es un lugar en donde tendrían que ver otras formas de convivir, otras formas de hacer las cosas, romper a lo mejor estructura, romper a lo mejor, brindarles otra realidad. Así que ellos sepan que si vienen de un contexto complicado, pueden aspirar a otra forma de resolver, a otra forma de vivir. O sea, realmente, ¿dónde te han enseñado eso? ¿En qué momento te han dicho que equivocarte no está mal? A lo largo de mi historia académica y de mi propia crianza familiar, no ha existido eso. Y tú pregúntale a cualquier niño, a cualquier adulto incluso, ¿en qué momento en tu casa te equivocaste y no te regañaron? ¿En qué momento hiciste algo mal y no te ganaste un castigo? Quiero que no lo vuelva a hacer. Bueno, tiene que escarmentar. Y le tengo que dejar bien claro que estuvo muy mal. Entonces nunca hemos aprendido a que el error no es el fin del mundo. No pasa nada. Algo que le digo a mis alumnos y que por favor, de verdad, no me entienden. Yo les digo, es que de verdad... Esto fue Conversando con el Direct. Sígueme en redes sociales como Gustavo Luna, el Direct. Chao.